tal, amigos? ¿Cómo están? Pues yo por acá decidiéndome a platicarles sobre un tema que considero intocable. Intocable para los involucrados y sobre las diferentes reacciones que esto causa. Se trata de cuando nos enteramos que mi papá no es mi papá, recordándoles siempre que solo es mi punto de vista. ¿Cuántas historias existen de personas que han crecido ignorando que aquel hombre por quien han sido criados y educados no es su verdadero padre? Bueno, pues existimos muchos y en este tema me incluyo yo. Y para esto usaré algunos datos proporcionados por mi amada madre, de bendita memoria. Resulta que cada caso es diferente. En mi caso fui engendrada por un hombre a quien no me corresponde juzgar. Luego fui reconocida legalmente por un tío hermano de mi madre, casado y sin hijos, obviamente movido por el interés y la clara intención de quedarse conmigo, como si fuera su propia hija. No entraré en detalles de cómo mi madre conoció a mi padre biológico. Tampoco cómo logró desaparecer de la vista de mi tío, para que él no me quitara de su lado, según era su propósito. Y, mucho menos, de cómo conoció a mi papá de crianza, el hombre que me crió, sin dejar de resaltar el dicho que no es padre el que engendra, sino el que cría. Pero los hilos de nuestro destino los mueve el Todopoderoso, y como decimos, el hombre pone y Dios dispone. Y es aquí donde empieza la verdadera historia. El Eterno en su santa y soberana voluntad le plació ponerme bajo el cobijo de un padre, sí, un hombre maravilloso que me amó de tal forma que hasta la edad de 11 años y por la indiscreción de una prima, me enteré que mi papá de crianza no era mi papá biológico. Sí, ese hombre que de no haber sido por la forma tan amorosa y respetuosa de tratarme, y de no haber sido por la imprudencia de esa prima que me dijo, tu papá no es tu papá, jamás hubiese tan siquiera sospechado que mi papá no era mi papá. Bueno, ahora que les he platicado todo lo anterior, quiero enfocarme precisamente en las diferentes reacciones de aquellos que, igual que yo, recibimos una noticia de tal magnitud y que emocionalmente es un bombazo, para la cual no estamos preparados. En mi caso muy personal, al enterarme de semejante noticia, lo primero que hice fue preguntarle a mi señora madre si era cierto el rumor. Obviamente, para ella fue muy difícil, pues yo supongo que no se lo esperaba. Sin embargo, creo que ella sabía que en algún momento yo podría enterarme y pues respondió a mis preguntas, aunque muy superficialmente. En ese momento lo único que recuerdo es que mi corazón se llenó de mucho agradecimiento y el amor que sentía por mi padre de crianza se convirtió en un sentimiento mucho más fuerte, pues aquel hombre que no era mi padre biológico me estaba criando, educando y amando como si yo fuese su propia hija, sin hacer ninguna diferencia entre sus propios hijos biológicos, o sea, mis amados hermanos. Algunos otros quizá nunca se
se enteren que ese hombre a quien llaman papá no es quien los engendró, no es su verdadero padre. Pues independientemente de cómo hayan sido tratados, ya sea responsable o irresponsablemente, con amor o sin amor, nunca llegan a saberlo, pues son secretos muy bien guardados por la madre, que incluso ni al mismo esposo le son revelados, pues a cuántos hombres les son atribuidos hijos que no les corresponden. Pero también están aquellos que cuando se enteran que el hombre con quien han convivido no es su propio padre, o sea, no es el hombre que los engendró, emocionalmente les afecta de tal manera que sufren una transformación completamente negativa. Y en lugar de reconocer y agradecer que hubo alguien que sin tener ninguna obligación los tomó bajo su responsabilidad, adoptan una actitud rebelde, irrespetuosa, confrontativa y desagradecida, reprochándole a la madre y gritándole al hombre que los ha criado que no tiene ningún derecho sobre ellos, restregándoles en la cara y de forma muy grosera que no debes ni puedes decirme nada porque tú no eres mi papá. Quiero dejar muy en claro que en este espacio únicamente me estoy refiriendo a aquellos hombres que, como mi padre de crianza, cuando conocen a una mujer que ya tiene un hijo o más, la aman tal y como la conocen, sin importarles su pasado y si ya tienen hijos, adquiriendo el compromiso y la responsabilidad de tomar a estos hijos bajo su tutela y que no les corresponden, pero que son parte del paquete, con la intención de brindarles los cuidados y el amor, la educación y todo lo necesario para que crezcan disfrutando de una figura paterna. Sí, esa figura paterna que a muchos les es negada desde el mismo momento de su concepción. Por último, con este comentario quiero aprovechar para manifestar que a pesar de haber tenido 3 papás, el biológico, el que me reconoció legalmente como su hija y el que me crió, y es a este último, a don Arturo García Carrera, mi recordado y amado padre de crianza, que quiero expresar mi infinito agradecimiento, porque de él recibí los valores y principios que fueron el cimiento de la formación de la persona que ahora soy. De él recibí los cuidados y el amor que todo niño necesita, pero sobre todo el vivo ejemplo de lo que es un verdadero hombre. Y de los otros 2 también recibí regalos valiosos intangibles. Entonces, ¿cómo debería ser la reacción de un hijo al enterarse que aquel hombre a quien creyó su padre no es su verdadero padre, no es su padre biológico? Yo creo que esto es algo muy personal, pero debería haber mucho agradecimiento sin ninguna duda. ¿Usted qué opina? Bueno, recuerde que solo es mi punto de vista. Chao.